Muchas gracias. Eh, Quisiera, bueno, preguntar si se me escucha bien y si no hay ninguna dificultad técnica, luego suele pasar. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de presentar este libro precisamente en estas jornadas de estudios steinianos, entre otras razones porque hay muchos autores, muchos estudiosos, varios, que se dedican al pensamiento de Stein y que se dan cita en este libro. Mencionaré a algunos de ellos más adelante, no a todos, pero es para mí una oportunidad poder presentarles el resultado de una investigación sobre la que he venido trabajando y decir algunas cosas para resaltarlo. Precisamente que a mí me ha parecido que el tema de la persona y el tema de la afectividad ocupan un lugar central en la obra de Edith Stein y que para comprender lo que significa ser persona, precisamente, pues había que ir a un tema que es correlativo a ella y que es cómo se constituye la persona precisamente a partir de las vivencias afectivas. Y no menos importante, de cómo se constituye la persona a partir del encuentro, del descubrimiento que va teniendo precisamente del mundo de los valores. No es que no haya trabajos que aborden el tema, ciertamente hay muchos trabajos, pero en los últimos 4 o 5 años quizás he estado ocupado, centrado, tratando de ver el alcance que tiene precisamente el concepto de persona en la obra de Edith Stein, al grado de que junto con algunos otros autores, pues he tomado postura respecto de que bien podría defenderse en la autora una perspectiva personalista. Es decir, no que Edith Stein misma se haya considerado personalista, sino que precisamente el modo como aborda el concepto de persona y cómo va describiendo la constitución de la misma es completamente compatible con algunos personalismos, con algunos autores personalistas, dentro de los cuales podríamos mencionar a Carol Gostigua, podríamos mencionar también a Emmanuel Mounier o a otros autores, y que hace que la propuesta de Edith Stein tenga ciertamente en el centro una pretensión antropológica, pero yo diría, no es solo antropológica, sino que además habría que decir que es antropológica y personalista, una antropología centrada en la persona, en el concepto de persona, con lo que ello implica. Y el estudio de las dimensiones en las cuales se despliega este concepto de persona, pues es lo que ha dado como resultado precisamente este libro que les estamos presentando y que Eduardo me ha hecho el favor de ponerlo ahí en pantalla directamente de la página de la editorial Aula de Humanidades, que es la editorial colombiana que publicó este proyecto. Bueno, Carlos ha hecho una presentación bastante intensa y bastante completa. Hay una publicación de ello, como él mismo ha referido, en el último número de Investigaciones Fenomenológicas, y lo pueden consultar allí para saber un poco más de esto, ¿no? ¿Qué puedo decir? Pues que precisamente en el índice que Eduardo nos ha estado presentando, pues van a encontrar ustedes algunas de las dimensiones sobre los cuales se trata este libro, ¿no? No puede faltar el tratamiento propio de la afectividad, porque es uno de los conceptos que va acompañando y que va recorriendo desde el primer capítulo hasta el último, pero no menos importante es que he abordado en el libro los temas relacionados con la identidad de la persona, tocando de manera muy puntual el tema del núcleo personal, este núcleo que desde la primera vez que lo encontré sobre el problema de la empatía me llamó mucho la atención y sobre el cual he estado trabajando precisamente para tratar de comprender la identidad y el fundamento ontológico y metafísico de la persona, como lo aborda Edith Stein. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2, que a juicio de Carlos Viaña tienen que leerse juntos porque se complementan, y entiendo muy bien el sentido de Carlos, ya lo habíamos comentado incluso en otro diálogo que tuvimos recientemente. Yo creo que él tiene razón, se complementa muy bien el capítulo 1 y el capítulo 2 porque prácticamente se desarrollan líneas que ya están trazadas en el primero, se desarrollan en el segundo. Pero de ahí para adelante
Y a propósito de la conferencia inaugural de este congreso que ha dictado el profesor Eduardo González Di Pierro, precisamente, donde nos hablaba de los muchos legados, de los varios legados de Edith Stein, pues precisamente, de algún modo, en este libro están contenidos algunos de esos aspectos, porque yo no lo trato como lo ha tratado también Eduardo, que es el máximo exponente y representante de la comunidad de estudios steinianos en México, y que además es un amigo muy querido, de muchos años. Bueno, pues lo que tenemos aquí es que yo exploro en el libro los aportes de Edith Stein, no solo a la antropología filosófica desde una perspectiva personalista, sino también los aportes de Edith Stein a la educación, las implicaciones que tiene el concepto de persona, como lo viene tratando, y cómo podrían abordarse algunas cuestiones desde el punto de vista de la pedagogía, las críticas que hace a algunos modelos educativos y cómo podría trabajarse desde una postura steiniana. Y luego exploro lo importante que es para Edith Stein la dimensión de la persona, la dimensión comunitaria de la persona, el hecho de que vive en una familia, que vive en un estado, que vive en términos muy amplios en una comunidad, y sobre todo en comunidades a las que pertenece, con las que se identifica y con las cuales es capaz de dar la vida como ella misma lo ha mostrado en Auschwitz, precisamente, ¿no? Hay un sentido de pertenencia a una comunidad que toca precisamente el fondo, el centro de la persona, y que hace que tome postura y que actúe de un modo determinado ante determinadas circunstancias. Pero también he prestado particular atención a un tema que aparece constantemente en las obras de Edith Stein, y que, bueno, Eduardo mismo ha explorado algunas cuestiones desde el fenómeno de la expresión, y que ahora, bueno, yo he intentado recuperar también en un capítulo de este libro, que es el que traza las relaciones entre la empatía, el cuerpo y la dimensión personal, para decir, entre otras cosas, pues que precisamente el cuerpo es esta instancia constitutiva, también fundamental de la persona, a partir de la cual ésta se expresa. En una conferencia del día de ayer de Miriam Ramos, ella prestaba particular atención al fenómeno de la expresión para referirse en este caso a la expresión corporal, y es que debemos recordar que Stein dice que el cuerpo es expresión del espíritu, que a través del cuerpo la persona se expresa. No solo se expresa, sino que a partir de allí es capaz de crear, es capaz de actuar, es capaz de constituirse, y al grado tal de que no hay un lugar en el que se encuentre la persona que al mismo tiempo no se encuentre el cuerpo, porque el cuerpo es el que siempre está presente. Y hemos dedicado aquí un capítulo a explorar estas relaciones entre persona, cuerpo y empatía a partir del fenómeno de la expresión, para descubrir, para encontrar precisamente que la expresión corporal forma parte también de la individualidad, y que aunque es algo que se expresa hacia afuera, porque es el modo como la persona se presenta ante los otros, es el modo además a partir del cual la persona se siente cómoda, se siente a gusto consigo misma, bueno, pero al mismo tiempo forma parte de una individualidad que se constituye a partir de habitualidades que quedan sedimentadas en su propia historia personal. Y el último capítulo, para terminar mi breve comentario sobre este libro, pues es el que aborda las relaciones entre la persona, el tiempo y Dios. Y esto a raíz de que a mí personalmente me interesa el tema de estas relaciones desde la perspectiva de una fenomenología de la religión, que es precisamente el tema a partir del cual presenté mi ponencia el día de ayer ante ustedes. Y pues lo que tenemos aquí es que hay una frase de Stein que escribe en una carta, si no mal recuerdo, donde dice que no se puede comprender a fondo lo que significa ser persona si no se aborda el tema de Dios. Y una indicación como esa, pues es la que merecía la pena un tratamiento en un capítulo aparte, porque ya que hemos explorado la relación de la persona con la afectividad, con los valores, los sentimientos, emociones, estados de ánimo, con el alma misma, pues había que ver qué relación guarda la persona con Dios. Y pensé que el punto de engranaje
podríamos encontrarlo en el tiempo. Y ha sido una descripción sobre la temporalidad la que me ha llevado a explorar precisamente estas relaciones entre la persona y Dios, para descubrir precisamente que la preocupación que ha mantenido Edith Stein por la psicología, lo que ella llamaba psicología sin alma, que prácticamente lo que hace es vaciar la idea del hombre y dejarla sin contenido, pues tiene fuertes implicaciones para la relación que ésta tiene con Dios, ¿no? De la relación entre la persona, el alma y Dios. Y en términos generales, estos son los capítulos que componen la obra. Yo estaría muy contento de que la puedan ver, de que la puedan discutir, de que se conozca en el círculo steiniano, y si a alguien le interesa, pues puede ponerse en contacto directamente con la editorial que la está compartiendo Eduardo, y ojalá nos pueda compartir el link en el chat. De la misma manera, si a alguien le interesa, yo personalmente me puedo poner en contacto con ustedes, o les puedo indicar mi correo y podemos ver los detalles, ¿no? Así que les agradezco esta oportunidad a Eduardo, a Carlos, por leer este trabajo y por recomendarlo, y bueno, invitar a la comunidad a acercarse a esta obra. Decía que me da mucho gusto también porque estos días he estado viendo y escuchando a muchos autores con los que he discutido en este libro, y no puedo dejar de mencionar al mismo Eduardo González Di Pierro. Tengo que mencionar al profesor Antonio Calcaño, a la profesora Ángela Lesvelo, que han motivado muchas de estas discusiones, y que algunos otros autores que no se encuentran con nosotros, pero que están en el horizonte de las preocupaciones de este libro. Gracias a todos por sus inspiraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. De hecho, el link ha sido compartido por Carlos Viaña generosamente en el chat general. Ahí está para los que alcanzaban a ver ahí en la parte de la portada, no se asusten, son 63,000 pesos, pero colombianos, que están más devaluados que el honor de Donald Trump, así que no hay ningún problema. Pueden ustedes adquirirlos. Bueno, digo, tampoco, pero sí sería muy bueno que pudieran acceder a él. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Rubén. Le agradezco mucho las palabras que tienes en mi persona, que son bien merecidas, pero que dan cuenta de un proyecto común que hemos emprendido en América Latina, en España también, con muchos de los que están aquí en este momento y que también están en el Congreso. Y de hecho, una de las cuestiones, lo único que quiero decir respecto del libro, porque yo soy el moderador, pero una cosa que me gusta mucho del asunto, es que cuando uno lo ve y ve el índice, o simplemente dice uno, bueno, pues sí, son los temas de Stein, ¿no? Los que uno más o menos ha visto, pero el texto está vertebrado de una manera, lo decía él al inicio, bueno, y Carlos Viaña lo destacó muy bien, de una manera sumamente original, porque está presidido por ese elemento de la afectividad, que aquí sí, pese a lo que se puede pensar contrariamente, no es un tema que ha sido suficientemente explorado en Stein, y es lo que va vertebrando el asunto, que lo va llevando a él como de la mano para hacer una reformulación de temas que han sido visitados, pero que nos muestran la riqueza de la posibilidad de registros que Stein nos permite y nos abre, ¿no? Particularmente esa última parte sobre la cuestión de la temporalidad es interesantísima, porque efectivamente ella, que conocía de primerísima mano las lecciones sobre la conciencia inmanente de Husserl, pues va a ir más allá, tanto en su percepción, en la crítica que le hace a Heidegger, etcétera, y luego ya con la incursión en la filosofía medieval, la apertura que tiene respecto de ese problema de la temporalidad en relación también con la finitud y la